Gracias. Había visto el brother William Ruto, al brother, hasta la última reunión con Macron, que no estuvimos juntos. Estuvo con Macron. Yo quedé solito ahí en esa conversación donde se rompió el mise en scène, la puesta en teatro del panel que fue en Sevilla sobre estos mismos temas. Miles de reuniones se hacen sin efecto. Y esta es otra más. Quiero comenzar un poco con mi visión pasado ya los años. Esta es mi última intervención en Naciones Unidas en estos días, porque ya acabó mi periodo presidencial, pero me ha servido para aprender unas cuantas cosas y tratar de explicar otras de acuerdo a mi presencia en el mundo desde Colombia y desde América Latina, y por ahí comienzo, trato de ser breve. Recientemente lo que sucede en Colombia es que yo soy un presidente desertificado por un gobierno extranjero. No sé si estará aquí, creo que no. Los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, mi anfitrión. ¿Con qué derecho del derecho internacional puede un presidente de un gobierno extranjero desertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo? ¿Eso es democracia o el comienzo de la barbarie? Pues yo soy y vengo aquí como presidente desertificado, incluso explícitamente no desertificado mi gobierno, mis Fuerzas Armadas, mi policía, que soy comandante en jefe, sino la persona, es decir, el que habla, presidente de Colombia por elección popular, y me queda un año aún de mandato. Eso pasa en Colombia alrededor de un tema: las drogas, la sustancia que determina Naciones Unidas cuál es venenosa y cuál no. Dijo hace unos años que era la marihuana y resultó que el cannabis era menos peligroso que el alcohol, pero el alcohol no lo metió Naciones Unidas en las sustancias porque realmente no se produce tanto en el sur del mundo sino en el norte. Entonces tenemos que las sustancias son peligrosas no por la ciencia, sino por si se producen en el sur o se producen por el norte. Y estamos siendo víctimas de eso, porque han caído misiles sobre jóvenes desarmados en lanchas rápidas en el Caribe latinoamericano y no latinoamericano. Entonces, segundo hecho, están asesinando jóvenes con misiles, ordenado por un presidente que es de los Estados Unidos. No es solo la desertificación personal del presidente Petro, es el asesinato ya de más de 15 jóvenes que era precedido por el encarcelamiento de miles y miles de jóvenes caribeños, entre esos los de nuestra isla de San Andrés y de Providencia, en las cárceles aquí al lado, por llevar embarcaciones con sustancias que estas Naciones Unidas determinan que sean peligrosas, solo porque vienen del sur. Y agrego, han muerto centenares, miles de jóvenes caribeños de todos los idiomas y colores de su piel y músicas, que las tienen muchas y hermosas, y baila la humanidad con ellas. Algunos no saben bailar bien, yo he aprendido. Muertos, asesinados por las mismas mafias, porque la política internacional de drogas es sobre drogas, no sobre personas. Le echa la culpa a las cosas y no a las personas.
fetiches, decía Marx, fetiches, fantasmas, porque la culpa no la tienen las cosas inertes, como el petróleo, el carbón u otros venenos, sino la culpa la tienen seres humanos de poder a los cuales la codicia le ha ganado el corazón y les llamamos narcotraficantes. No hay una guerra contra los narcotraficantes, esos viven en esta ciudad, viven en Miami, viven en Dubái, viven en París, viven en Madrid, donde hay lujo, no en donde hay pobreza. Pero los misiles y los pueblos caen sobre la pobreza, no sobre donde está el lujo. Otro problema, la guerra contra sustancias inertes y no contra los dueños de las sustancias inertes ilícitas. Por eso tiran bombas sobre la sustancia y matan jóvenes pobres. Por eso nos quieren obligar en Colombia a echarle veneno al campesino pobre, al cual nunca le dieron tierra fértil, tuvo que irse por violencias de 2 siglos, porque somos el país de los 100 años de soledad, a las selvas, y no hubo otro producto que pudiera darle una vida relativamente para comer, para vivir, que la hoja de coca, a la cual Naciones Unidas le echó la culpa, y es un vegetal. ¿Qué culpa tiene la hoja de coca? Pero aquí se castiga, y gracias a ese castigo, porque yo dije que no caía una gota de veneno más sobre nuestros seres humanos pobres ni sobre nuestra agua, es que soy un presidente de certificado. A través de un estudio que hace Naciones Unidas, y le quiero comentar, Rebeca, usted no es la responsable ni la culpable, aclaro, pero puede ayudarme. Un estudio de Naciones Unidas del 2023, falso científicamente, que ellos me reconocen que es falso, pero no lo escriben. Les da pena, porque hicieron una estupidez estadística. Coger las zonas diferentes en Colombia de hoja de coca que quedan en las selvas, unas en expansión, porque van para Europa, otras en marchitamiento, porque iban a Estados Unidos, y aquí empezaron a consumir fue fentanilo, que es peor, 30 veces peor, que es la señal del fracaso rotundo de la llamada guerra contra las drogas, que nunca fue guerra contra los narcotraficantes, sino política dominante de poder mundial, del norte sobre el sur. Solo sirvió para eso. Y por eso aquí en este país, si pasan 10 años de consumo de fentanilo, habrá 1 millón de muertos. Y ya hubo 1 millón de muertos en América Latina en la llamada guerra contra las drogas. Vamos para 2 millones. Como 30 Gazas. Y están ligados los dos fenómenos. Porque igual caen los misiles sobre las lanchas del Caribe, sobre nuestros jóvenes, o el veneno sobre nuestros campesinos, o la desertificación personal al presidente Petro, porque se opone a estos misiles asesinando desde el poder y el gobierno que dice ser demócrata y dirige las Naciones Unidas. E igual caen los misiles sobre Gaza, matando 70,000 personas o más, y 20 a 30,000 bebés, niños y niñas, porque el poder de la codicia en el corazón de los gobernantes de Europa Occidental, con excepciones, y de los Estados Unidos, está sediento de sangre de bebés, y produce un genocidio, y sin ponerse rojos en estas sesiones, impiden el genocidio que es propio de Hitler, que querían enseñarnos democracia, dijeron los europeos y los norteamericanos, desde sus revoluciones que estallaron al mismo tiempo que en Haití negra, caribeña, y que en Colombia, con Bolívar.
Y ahora les tenemos que decir qué nos enseñan si se volvieron amigos y aliados de Hitler. Y se olvidaron de sus abuelos, que murieron en los campos siendo estadounidenses de Europa por montones. Y eran hijos de obreros y de campesinos granjeros, como los que ahora matan y asesinan en el Caribe, en Colombia, en Palestina y en otros pueblos del mundo. La política de drogas está ligada al genocidio en Gaza, está ligada a la nueva política de migración y está ligada al fracaso actual de la crisis climática. Y no podemos desencadenar los hechos sino saberlos interpretar. Hay una guerra en el mundo. Y esa guerra en el mundo es de la codicia contra la vida natural y la vida de la humanidad, toda, la que vive aquí en Nueva York, la que vive en Colombia, la que vive en Palestina, la que vive en África, en Asia. Esa lucha, esa guerra entre codicia y vida es esencialmente alrededor de cosas, de fetiches, otra vez, como la cocaína, el carbón y el petróleo y el gas. Pero como siempre, se usa la cosa inerte para tapar las cosas de los seres humanos y el poder. Fetiches, como decía Marx. El capital crea fetiches para que la realidad no florezca en nuestra mente. Y espero que me corto un poquito, estoy entrenándome para el discurso de la asamblea. ¿Por qué está ligado? Es el último, entonces tengo derecho. Y además estoy desertificado, entonces tengo ganas de hablar. ¿Por qué están ligados? Están ligados porque el principal conflicto, la principal contradicción de hoy es entre la codicia y la humanidad y la vida. La codicia, lo aprendimos, todos los economistas lo dicen, es la ganancia. Y la ganancia en este tipo de forma de producir que domina el mundo solo puede construirse a partir de ampliar la producción de cosas, mercancías, más y más. Es el capital. Así es la marca. No es que pueda haber un capital bueno, compañero Ruto, y un capital malo, ni bueno ni malo. La lógica del capital, que es una relación entre seres humanos, no cosas, no es la máquina, no es la casa, no es el tapete o la cama mullida o la finca. El capital es una relación entre gentes que producen. Y unos ganan por el trabajo de otros, pero tienen que trabajar más y la jornada no les da y entonces tienen que tener más y más productividad. Una sociedad de robots como se mueve en Wall Street o en París y que a través de la tecnología producen muchísimas cosas que se tienen que vender, muchas veces chucherías. Y eso pasa en China también. Y esas ganas de ganar de unos que no son los que trabajan, generalmente hombres, que ganan lo que no pueden gastarse en 5 generaciones hacia adelante, no saben qué hacer con esas fortunas, se vuelven locos e intentan salir de la atmósfera y se les estallan los aviones y los cohetes. Y son los que están al lado del poder y lo dominan y se apropian del conocimiento humano a través de la nube. Y ellos están imponiendo una circunstancia de la que no escapamos, que no se sale del petróleo, ni del carbón, ni del gas, que no se soluciona la crisis climática, porque la solución de la crisis climática, que está a punto a pasar de colapso a colapso climático, y el colapso climático ya hace que todas estas reuniones sean inocuas, porque lo que viene es la extinción. Lo
Piensa bien el compañero, mi hermano Ruto. Es una oportunidad, sí. Ruto no está por aquí. Es una oportunidad, sí, pero tiene otra cara, la moneda. Es la extinción también. Y ya no es en 50 años, puede ser en 10, porque los puntos de no retorno no son previsibles. Y ya vimos el primer campanazo de un punto de no retorno, que son los delfines rosados del Amazonas muertos por centenares, porque se calentó el agua debido al calentamiento global y a los incendios desaforados de la selva. Y si la selva amazónica no se salva la humanidad, punto de no retorno. Ahí va a ser la COP30, compañera. ¿Qué vamos a decir ahí, frente a la selva, cuando estamos a punto de que se queme y con ella se quemará no Brasil, sino la humanidad entera en su vida? ¿Por qué? Porque los dueños del poder no quieren la solución, y la solución es una. No es como me enseñaron en la feria de Osaka, el Japón, en un pabellón muy hermoso, de una economía circular a partir del alga y de la absorción del CO2. Pero les pregunté cuánto cuesta y dijeron que aún no sabía, porque cuesta mucho, mucho, y en el capital no se gasta por encima de la minimización de los costos para maximizar la ganancia. Y es marca. No habrá capitalista bueno que haga lo contrario. No lo va a haber. No hay capitalismo verde. Nos hemos equivocado. Naciones Unidas se ha equivocado creyendo que el mercado, Rebeca, soluciona la crisis climática, creyendo que los bancos van a llevar, a partir de la libre competencia del sistema y el mercado financiero, a gastar en donde es verde y a no gastar donde es fósil. Si lo fósil hace más productividad y aumenta la ganancia, siempre el capital invertirá en lo fósil, a menos que alguien se lo prohíba. Y eso es un poder mundial. Eso se llama humanidad, regulando el capital. Si no, no se salva la humanidad y nos quedan 10 años. Y estamos perdiendo el tiempo. Y se pierde el tiempo porque el poder codicioso en Estados Unidos y en parte de Europa y en otros lugares del mundo quiere cambiar la prioridad, y por eso no está el gobierno de los Estados Unidos en estas mesas, de luchar por la vida, que es lo primero, la vida, la humanidad, y dejar de consumir petróleo, carbón y gas. No hay otro camino. Las islas que se están hundiendo en este momento tienen la razón, y los indígenas y la niñez de todo el mundo. Dejar de consumir, lo que significa desvalorizar toda la rama de economía fósil del capital, lo que significa planificar globalmente, lo que significa que la humanidad decide sobre el poder económico, lo que significa que el mundo tiene que cambiar, y tenemos 10 años para cambiar el mundo, y en 10 años para cambiar el mundo no hay otra opción que una revolución de los pueblos en Europa y aquí en Nueva York y en los Estados Unidos y en América Latina y en África y en el mundo árabe y en Asia. No hay camino. Y ese nuevo discurso para tapar la realidad, como en la película No mires arriba, es el odio contra los migrantes. Es considerar que los seres humanos tenemos dos condiciones diferentes, unos superiores, otros inferiores. Y el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de Europa Occidental creen hoy que hay una raza superior, y por eso a los colombianos los tratan en estas calles como si fueran esclavos. Y por eso me los iban a llevar encadenados, sin cometer ningún crimen, en los aviones a Colombia. Y por eso dije no. Y no llegan encadenados, porque Bolívar me enseñó que son seres libres. Y entonces tengo que decirle a Trump: no entra en el espacio aéreo ni un solo avión encadenado de colombianos y latinoamericanos, hijos de Bolívar, encadenados como esclavos.
Los demócratas ahora se volvieron esclavistas como hace 5 siglos y llevaban a los pueblos negros al Caribe y América Latina en cadenas. Y nosotros somos hijos de Bolívar. Y por eso desertifican al presidente de Colombia, porque dice esto, y Naciones Unidas se vuelve cómplice, porque no es capaz de mostrar la verdad de la acientificidad estadística de su propio estudio, y lo cogen como prueba para tirar los misiles en el Caribe, no solo en Gaza. Lo que están haciendo en Gaza, y terminó, es un experimento como Hitler, igualito. Cuando empezó a probar las cámaras de gas, cuando empezó a probar los campos de concentración con los homosexuales y los comunistas. Y la humanidad respondió, porque la humanidad cada vez que el tirano mayor trata de acabar la humanidad y su valor de libertad, sin la cual no es humanidad, se revela. Y 100 millones de personas murieron en esos campos. 25 millones de soviéticos, 20 millones de chinos, 50 millones de europeos, millones de norteamericanos. Los abuelos de los que hoy quieren acabar la humanidad. Y los que nos tiran misiles, los nietos nos tiran misiles en el Caribe y en Gaza. Gaza es una demostración de lo que quieren hacer en toda América, en todo el mundo, en todo África, en todo el mundo árabe. Es una demostración del poder de la barbarie. No es que le tengan rabia solamente a los árabes de Palestina, porque se arrodillan al capital financiero que hoy dominan, no los judíos, a los que no le tenemos ningún rencor, los abrazamos, sino a los que se vuelven amigos de Hitler y tiran bombas a los niños como el nuevo Herodes. Y entonces tenemos que decirlo de frente. Quieren no acabar las causas de la crisis climática por codicia, poniendo en riesgo la vida de todo el planeta Tierra en el único lugar del universo en donde existe, en el único lugar del universo en donde la vida creó una vida superior por su inteligencia, que es el cerebro humano de todos, árabes, africanos, latinos y norteamericanos y europeos, que deberían estar unidos, porque los cerebros unidos de la humanidad alcanzan las estrellas, o como decían los romanos, ad astra. Pero aquí quieren es arruinar los cerebros a través de las bombas, lo contrario, porque la codicia les dominó el corazón. Y a Gaza nos lo muestran entonces como lo que a ustedes también les va a pasar, dicen, y lo estamos viendo con misiles en América Latina sobre jóvenes que no tienen la culpa por una política desacertada, compañera Rebeca, de la ONU, de pensar que la sustancia tiene la culpa y no los que viven en Nueva York o en Miami o en Dubái o en París. Los misiles no van allá, van a los pobres. Es el mismo poder que no deja solucionar la crisis climática y por tanto no deja que sea posible la vida de la humanidad, el que tira las bombas en Gaza. Y es el mismo poder que tira las misiles en América Latina. Y lo hace para no perder dinero, ni un segundo de ganancia. Lo hace para seguir dominando el mundo. Si un país como los Estados Unidos vuelve al chauvinismo, y lo ve usted en el comercio, compañera Rebeca, aún en el mismo comercio, chauvinismo, defender la tribu y olvidarse del mundo, ese poder con el poder de las bombas nucleares se olvida del mundo humano, pero no del mundo como colonización, como conquista, como esclavitud. El chauvinista con poder se vuelve imperio, tirano, y
los seres humanos tenemos el derecho a la rebelión contra el tirano. Y yo me rebelo como presidente de certificado. Acabar el genocidio significa una fuerza armada de paz de Naciones Unidas. Sin la Europa genocida, sin Estados Unidos genocida, la humanidad, a la cual no se nos ha hecho caso, votando aquí por inmensa mayoría, que se acabe el genocidio, y contestan con bla, 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 y cuando llega el momento con el bloqueo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bloquean para que sigan matándose los niños. No puede mirar Naciones Unidas la cara de la humanidad permitiendo eso. Nadie lo va a perdonar por generaciones. Naciones Unidas se acaba si siguen ese camino. Si bloquean en el Consejo de Seguridad, se vota en la Asamblea General. Y lo que se vota ya no es una solicitud, sino la configuración de un ejército de salvación de la humanidad. Y si me toca decirle a China que ponga los destacamentos, te lo solicito, porque no se puede permitir ni un día más. Y porque los ejércitos de Europa se han rendido ante Hitler. Y porque el ejército de los Estados Unidos se está rindiendo ante Hitler. Y los que ayer fueron la gran alianza, hoy se arrodillan. Y entonces le toca al resto de la humanidad, que es la mayoría, responder. Y se responde, no solo con cartas, Rebeca. Las normas están escritas. Uniting for Peace mostró el camino. Y tenemos también ejércitos. Y es la humanidad entera la que tiene que responder, porque no se puede permitir un día más de genocidio, porque eso será genocidio sobre nuestros pueblos, como ya comenzó en el Caribe, y porque eso será perder el tiempo que tenemos para salvar la vida, impidiendo que el carbón y el petróleo y el gas se siga consumiendo para poder salvar a la humanidad y detener la crisis climática, que no pase a colapso. Y COP30 es el último instante para decidirlo, como esta reunión de las Naciones Unidas. Así que termino, compañera Rebeca, me he explicado, espero bien, por última vez ante la humanidad. Gracias.